Buenos días amigos y amigas y bienvenidos una semana más al Circunpunto. Hoy quiero hacer un vídeo que hacía mucho tiempo que no hacía, que es una reflexión personal sobre una temática que durante las últimas semanas pues me viene interesando bastante, sobre todo por lo que veo en las redes sociales y demás. Efectivamente se trata del poder de las palabras y no me refiero al poder del acto de hablar, el cual tiene una larga tradición mitológica que sería muy interesante contemplar, pero nos vamos a referir a la importancia de los conceptos para facilitar una comunicación, sobre todo en el campo, en la temática de las tradiciones espirituales y las religiones del mundo. Bienvenidos, soy César y esto es El Circunpunto. Lo primero de lo que me gustaría hablar es de la palabra espiritualidad, que está muy vinculada con religión. Por supuesto, todo esto son pensamientos que yo tengo en la cabeza, pero que, claro, no tenéis por qué compartirlos ni nada, es simplemente mi opinión. Últimamente, bueno, os he dicho que este vídeo lo grabo por lo que he visto últimamente en redes, ¿no? Con lo que me he ido encontrando. Y es que es curioso porque veo que hay actualmente como un gran rechazo a la religión, ¿no? Como si es algo de lo que hay que apartarse, que hay que rechazar porque es malo de forma intrínseca o algo por el estilo, pero que en cambio el ser espiritual está como muy bien valorado y muy bien considerado. Entonces me encuentro con mucha gente que te dice, no, yo es que soy muy espiritual, pero yo no me aferro a la religión, ¿no? O por ejemplo, he visto varias veces una imagen de un océano con dos peces y entonces hay un pez que está nadando tranquilamente por el océano y pone debajo espiritualidad y otro que tiene al lado que está dentro de una pecera y que pone religión. Esta idea de considerar y no sé, lo encuentro bastante, considerar que por no pertenecer a una religión o por no seguir a una religión, haya gente que se considera mejor que las personas que sí siguen y que sí viven una religión, me parece otra vez una trampa del ego, o sea, una idea de, no, yo es que estoy más allá de la religión, ¿sabes? O sea, he superado la religión y vivo mi espiritualidad de una forma rica y diversa y no me aferro a nada y tal. O sea, está bien no aferrarte y no anclarte a ideas preconcebidas, pero tampoco creo que sea bueno el sentimiento de decir, no, yo es que la gente que sigue una religión, pobrecitos, que todavía no se han liberado, ¿no? Esto de liberarse también o de iluminarse, también lo encuentro mucho y es una cosa que, no sé, o sea, me preocupa porque creo que es como un narcisismo espiritual, lo cual es una aberración y una contradicción en sí misma. O sea, la idea de que yo por o practicar yoga o por, yo qué sé, irme a retiros de meditación o hacer cursos de no sé qué, ya creo que estoy en un nivel superior o algo así. En fin, o sea, me parece una perversión de lo que es. Para mí, ¿qué implica? ¿Qué indica? Insisto, esto es una cosa personal, ¿eh? Para mí la religión es una manifestación histórica de la espiritualidad, ni más ni menos, es una implementación histórica. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces, y esto me lo he encontrado en el vídeo que subí, por ejemplo, la semana pasada de Jesús de Nazaret, en algunos de María Magdalena, también me he encontrado con gente así, que primero consideran que yo estoy atacando el cristianismo, lo cual no es. O sea, si os he dado esa impresión, lo siento porque no era para nada por donde iban los tiros. Y segundo, lo que me dicen es que tú tampoco estás en posesión de la verdad absoluta. Yo no he dicho que esté en posesión de la verdad absoluta, yo simplemente expongo unos datos que son los que aportan la historia y la arqueología, ni más ni menos. Entonces yo aquí no estoy diciendo que todos los cristianos y todos los creyentes sean unos ignorantes, como muchas veces me han dicho a mí, y que yo esté aquí enarbolando la bandera de la verdad absoluta. La verdad absoluta no existe porque tiene múltiples caras y es imposible conocerlas todas. Entonces te puedes acercar más o acercar menos. Puedes escuchar una parte, puedes escuchar otra, pero no se trata de aquí a ver quién tiene razón y nos peleamos unos con otros. Tampoco es eso.
Entonces, lo que quería decir es que me he encontrado en muchos vídeos con esto, ¿no? En la idea de, no, es que la religión es la verdad. Y no, la religión es la verdad, no. Jesús, Cristo es la verdad, no es una religión, no sé qué. Y yo siempre pienso lo mismo. Digo, me estás diciendo esto por una cuestión muy simple, por el determinismo geográfico y el determinismo histórico. ¿Por qué hay tantísima gente en Occidente? En Occidente, que son cristianos. Luego ya, dependiendo de la rama, porque por ejemplo en Estados Unidos, que es Occidente también, católicos hay bastante pocos. En cambio, los evangélicos son muchos más, por ejemplo. Entonces, el tema de las ramas del cristianismo también sería interesante, porque claro, aquí la gente en los comentarios se presenta como cristiana, y eso no me está diciendo prácticamente nada. O sea, vale, Jesús es el Hijo de Dios, eso es lo que crees, estupendo y me parece chapó. Ahora bien, dame un poquito más de información porque, claro, protestante, anglicano, ortodoxo, griego, ruso, en fin, todo depende, ¿no? De qué rama del cristianismo sigas. Pero siempre es esto de, no, Jesús no es una religión, es la verdad. El otro día en Facebook también leía, el Islam no es una religión, es un camino, la forma de vida, no sé qué. Y no entiendo muy bien qué problema hay con la religión. Entonces, o sea, no con la religión, sino con el concepto, la idea de utilizar la palabra religión para referirte a lo que sigues. O sea, ¿qué problema hay? Pues vale que para ti, por supuesto, puede ser la verdad y un valor absoluto, pero eso no quita que sea una religión. O sea, tú puedes vivir una espiritualidad, que es lo que yo creo que son todas las religiones, es una manifestación en un tiempo histórico concreto de la espiritualidad que es eterna e inherente a la raza humana, pero que simplemente la gente que comenta yo soy cristiano, eres cristiano por vivir donde vives y por el momento histórico que te toca vivir, no por otra cosa. Y esto sí que es verdad, o sea, esto ya es la antropología a quien lo defiende, está claro. O sea, tú, por ejemplo, pongamos España, ¿vale? Pues tú, un chico de, yo qué sé, de Sevilla o de Madrid o de Barcelona, me da igual, de algún sitio de España que es católico, lo es porque vive en el siglo XXI en una familia o en un entorno que es católico, y yo me voy por el catolicismo. Ahora, pretender que eso sea la verdad absoluta es inexacto, es incorrecto, porque si esa misma persona hubiese nacido, qué sé yo, en el siglo XIII en Noruega, estaría adorando a Odín. O si hubiese nacido, qué sé yo, en el siglo XXI, pero en vez de nacer en España, hubiese nacido en la tribu de los Yoruba en África, pues estaría adorando a un complejo panteón politeísta de dioses. Y no habría ningún problema. Entonces, el pretender, sobre todo porque me gusta mucho y me hace mucha gracia, porque muchos de ellos intentan convencerme de la veracidad del cristianismo y tal. Yo, a ver, esto para mí no tiene ningún sentido. O sea, la religión es algo que debe vivirse, que debe sentirse. De hecho, se habla mucho de la llamada de Dios. La llamada de Dios es precisamente eso. O sea, vea la sensación, algo que sacude cada célula de tu ser y te atrae poderosamente y vives tu vida de acuerdo con unos ideales que representan en ese conjunto. Pero es por, insisto, un gran determinismo geográfico y un gran determinismo histórico. No le veo el problema a utilizar la palabra religión. ¿Qué pasa? Que seguramente, sobre todo en los últimos casos en los que en los últimos años se ha empleado la palabra religión en según qué contextos, por un lado el extremismo islámico, por otro lado los problemas de pederastia de la Iglesia Católica, es decir, todas las noticias que van asociadas a la religión, a menos que sea en prensa especializada o en noticias muy concretas que no llegan desde luego al gran público, parece que todo lo que se habla de religión son cosas malas. Bueno, malas, es peor que malo. El terrorismo y la pederastia y las violaciones es peor que malo. Los obispos, ¿no? Defendiendo que es preferible, bueno, algunos obispos, defendiendo que es preferible violar a una mujer que abortar, en fin. Barbaridades de este estilo, que claro que escandalizan completamente a una gran mayoría de la sociedad, y entonces claro, ya inmediatamente se asocia a la religión, y los que practican la religión, pues muchos de ellos se les ve que intentan desbancarse de la religión, de decir, no, bueno, yo es que llevo esto, pero no lo llamo religión, yo lo llamo X.
el término, para entendernos, tiene que ser religión, porque si cada uno lo llamamos de la manera que nos da la real gana, aquí no nos entendemos ninguno. Entonces, a eso me refiero con la idea del poder de las palabras. O sea, antes de poder debatir y antes de poder hablar tranquilamente y cómodamente sobre un tema, pues conviene, oye, que nos pongamos de acuerdo sobre el significado que le damos a según qué palabras. Entonces, insisto, yo cada vez que hablo de religión, insisto, las respeto muchísimo a todas. Me parecen, de verdad, el reposo histórico de una necesidad que es inherentemente humana y que ha dado frutos maravillosos a lo largo de la historia. Entonces, me encanta estudiarlas, me encanta aprender sobre ellas y me encanta toda su cosmovisión y cómo ven, explican y viven en el mundo. Entonces, me parece maravilloso, pero no hay por qué no llamarla religión, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un fenómeno curioso que cuando lees según qué cosas, pues la gente como que se intenta desbancar de la religión, y otros muchos, que es cierto, que a lo mejor no siguen una religión determinada, que hablan de espiritualidad, lo cual, vale, me parece bien, no te sumas a ninguna religión, pero en cambio tienes una llamada, llamémosla espiritual, estupendo, pero en muchos casos me he encontrado con que esas personas que se autodefinen como espirituales se creen superiores a las personas que siguen una religión. Y entonces eso yo creo, bajo mi punto de vista, que el desarrollar la parte espiritual del ser humano implica la humildad. Entonces, en muchos casos veo que la humildad, vamos, brilla por su ausencia. Por supuesto que a todos nos da el momento este del orgullo y tal, de hecho es una lucha de toda la vida, o sea, el conseguir la humildad, ¿no? Pero bueno, es que hay algunos que ya casi lo hacen y lo llevan como bandera. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia siempre la gente que con toda la libertad del mundo se autodenomina templario, brujo o bruja, chamán, medium, bueno, o sea, de todo. De hecho, un compañero publicó hace poco una foto en Facebook que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque decía coach, chamán, influencer, brujo, no sé qué. Y dice, por Dios, es que no hay gente normal por aquí. Y digo, joder, es verdad. O sea, parece que ahora todo el mundo es algo, y además algo súper grandilocuente, ¿no? Es como el tema de las reencarnaciones, ¿no? O sea, tú puedes creer en la reencarnación, tú puedes incluso, porque he conocido casos en los que sabes, o crees saber, no, bueno, vamos a poner que sabes. Sabes quién has sido en una vida anterior, pero encima, lo que me resulta maravilloso es que todos los que dicen, no, pues yo en mi vida anterior fui X, ese X es todo gente importante. O sea, todo el mundo te dice, fui un sacerdote o una sacerdotisa, fui un noble, fui un rey, fui un, yo qué sé, o sea, cargos y puestos que eran el 0,1% de la población. O sea, la inmensa mayoría de la humanidad era, o sea, no te encuentras a nadie que te diga, no, pues yo era un campesino, yo era un esclavo, yo era ni siquiera un animal, no, o sea, no hay, de esos no te encuentras a nadie que te diga, no, oye, yo es que en una vida anterior fui un labriego, que habría sido lo más normal porque eran la mayoría, ¿vale? Labriegos, esclavos, y el señor de las tierras violó a mi mujer por el derecho de pernada, yo qué sé, o sea, algo de esto. No, nadie, nunca. No sé si es que los pobres no se reencarnan o qué pasa, pero siempre la gente que dice, no, yo es que me he reencarnado y es que fui una sacerdotisa egipcia. Pues joder, macho, o yo tengo muchísima suerte y me encuentro siempre con aquí la creme de la reencarnación, o si no, no entiendo qué pasa, porque francamente, o sea, si solamente se reencarnan o recuerdan que se han reencarnado los top level, pues sinceramente me huele un poco a chamusquina, pero oye, aquí cada cual a la práctica de su vida. Lo que quiero decir con todo esto es que no dejo de ver, y me da pena, pero no dejo de ver en estas personas que se autodenominan que son espirituales, que seguro que sí, o sea, todos tenemos esa parte humana que anhela a algo más grande que nosotros mismos. Entonces,
puedes potenciar esa parte y desarrollarla y estudiarla o no. Tenerla la tienes porque es inherente al ser humano. Entonces, claro, puedes profundizar en ella o no. Actualmente hay muchísima más gente que está profundizando en ella mucho más que en décadas anteriores. No te digo que no, por supuesto. Pero también me parece, insisto, es una opinión personal por lo que yo he visto y lo que me he ido encontrando, que siempre hay una idea de superioridad. Es decir, no, yo es que X, yo es que Y, yo hago esto, yo hago lo otro, y me río, me burlo de los que primero no lo hacen y segundo, los que siguen una religión. Bueno, simplemente es un pensamiento, ¿no? Entonces, esta idea de espiritualidad, religión, que como espiritualidad está muy bien visto, pero todos los que son espirituales, aquí cremita y cuidado conmigo, que te digo lo que tienes que hacer, cómo tienes que vivir, tal, no sé qué, una cosa, vamos, me parece insólita. O los que siguen una religión, que siguen su religión y que no se meten con nadie en la vida de los demás y que ellos no se meten en la suya, lo cual es fantástico, y los que vienen aquí a sentar cátedra, ¿no? De predicar desde el trono y diciendo no, tal, eres basura porque no sigues la verdad y no sé qué. Bueno, mira, la historia. Entonces, creo que es importante esto, el tenerlo claro. Así que, como tampoco quiero que esto salga excesivamente largo, me interesaba mucho tratar este tema, el tema de espiritualidad, religión. Que no es una cuestión de sea bueno o sea malo, ¿vale? Yo no comparto la imagen de los pececitos, esto es uno en la pecera y el otro nadando libremente por el océano. No. Ha habido gente que dentro de una religión ha sido increíblemente... o sea, ha podido desarrollar su potencial hasta unos niveles pasmosos, véase, dos casos, Rumi o Ibn Arabi, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, es decir, mires, Maimónides, por ejemplo. Entonces, esto no, es absurdo. O sea, el decir, no, es que si sigues una religión ya es que estás encerrado en tu mundo y tal y no sé qué. Hay muchas maneras de seguir una religión. A mí me gusta decir, hay muchos tipos de fe, ¿no? Entonces, bueno, puedes identificarte, vivir una religión, porque de acuerdo con tus propias creencias, tu sentimiento, tu forma de vida, tu cosmovisión, lo que sea, mil circunstancias, porque cada persona tiene su propio mundo, su propia vida y ninguno de nosotros la conoce al 100%, así que cada cual con sus circunstancias. Entonces, una persona puede vivir su fe en ese camino por las circunstancias y reconocerse y reconocer lo trascendente y lo sagrado en todas las demás ramas, o hay gente que efectivamente vive no ya en una pecera, sino en una burbuja, ¿no? Porque la pecera, quieras que no, tiene un orificio por arriba, pero hay gente que no, hay gente que es verdad, es muy cerrada y es pues el integrismo, el extremismo y todo ello. Tampoco vamos a negar que eso existe. Pero bueno, entre eso y lo otro hay todo un abanico enorme de posibilidades. Entonces nos podemos encontrar con absolutamente todo. Entonces, eso por una parte, que el ser espiritual, entre comillas, el definirte como espiritual porque hagas yoga o meditación o cursos o leas libros o yo que sé qué, no te convierte en mejor, no te hace mejor que otra persona. Sería eso tan absurdo como decir, no, pues es que yo soy mejor que tú porque me he leído 100 años de soledad. O no, yo es que soy la leche porque me he visto una película de, yo que sé qué, de un director afro-tailandés. Me da lo mismo, o sea, es ridículo y es absurdo. Sin embargo, yo por lo que estoy viendo, pues eso abunda mucho. La religión per se no es mala, la espiritualidad per se tampoco. Por supuesto, como siempre, todo depende de la persona. Así que nada, esto era una reflexión personal que quería decir. Entonces, insisto, la espiritualidad es inherente al ser humano y ha existido a lo largo de toda la historia, y la religión y las religiones son las manifestaciones históricas de esa espiritualidad, muy marcadas, enormemente marcadas por el determinismo geográfico y el determinismo histórico. Ya está. No pasa nada, o sea, una cosa no le quita valor a la otra. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Si tenéis algo que comentar, por favor, siempre desde el respeto, y también, por favor, los cristianos creyentes,
yo no estoy contra vosotros, ¿vale? Ni tampoco vengo aquí ni a sentar cátedra de nada, ni a enarbolar la bandera de la verdad, ni nada por el estilo. Esto es una reflexión personal en función de lo que he visto y lo que he experimentado. No os ofendáis, ¿vale? Que hay muchos vídeos en los que me viene gente muy exaltada a llamarme de todo y demás. O sea, vamos a calmarnos, ¿no? Estamos aquí todos para aprender y para convivir y ya está, no hay más. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más. Intentaré mantener una publicación de vídeos más o menos constante, aunque ahora estoy probando con este nuevo formato porque me han cambiado el programa con el que hacía los vídeos, así que no sé qué tal va a quedar este. Y ahora que empiezo otra vez con el tema del trabajo y escuela de atención y demás, pues seguramente vaya a tener menos tiempo para grabar. De todas maneras, quiero intentar seguir manteniendo cierta constancia a la hora de publicar vídeos. Así que os lo recuerdo, si no lo habéis hecho todavía, suscribíos al canal y al lado del botón de suscripciones tenéis una campanita en gris, si no lo habéis hecho todavía, clicad ahí porque se os enviará una notificación cuando suba un nuevo vídeo. Ahora sí, me despido, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Como siempre, Ultrella.